Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul y hermanos de otras iglesias que estén visitando este video. Bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical y dicho sea de paso la primera clase del 2021. También que quiero desearles un buen año en el Señor, que sea un año de muchas bendiciones para usted, para su familia y sobre todo bendiciones del tipo espiritual. Sabemos que el mundo está empeorando, hermanos, así que advertencia, no espere nada del mundo, solamente espere en nuestro Señor Jesucristo y priorice las bendiciones espirituales. Así que muchas gracias por estar acá en este nuevo video, en esta nueva clase de Melquisedec, parte 2 de 3. Y bueno, como les decía, hoy estamos a 3 de enero del 2021. Espero que lo haya pasado bien en estas fechas de, de cierre de año con sus cercanos, ojalá en su casa, que no haya salido para estar seguros. Así que, bueno hermanos, entremos en materia. Hoy día hay muchas cosas que discutir, harta profecía vamos a hablar hoy, así que le invito que ore conmigo para empezar esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Dios mío, gracias por estar nuevamente acá en clase con mis hermanos. Te pido que seas dándome conocimiento, ayúdame a poder expresarme de buena forma, ser entendible, Señor. Eh, Pon tú las palabras en mi boca para poder bendecir a mis hermanos, Señor. Te pido también que seas preparando el corazón de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra, Dios mío, y para que esa palabra les pueda hacer mella en sus corazones, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, gracias nuevamente por estar acá en esta nueva clase. Gracias también a todos los hermanos que estuvimos conversando en la semana respecto a Melquisedec, respondiendo algunas dudas, aclarando otras cosas respecto a lo que dice la palabra del Señor con la persona de Melquisedec. Gracias, hermanos, y yo les insto a que sigamos haciendo ese ejercicio. Usted que está viendo, usted que está aprendiendo, también puede contactarnos a nosotros los profesores para poder darnos algún tip, eh, mostrarnos alguna cosa que no hayamos visto y también enriquecer el estudio. Sabemos que el Espíritu Santo le enseña tanto a nosotros como maestros como a usted. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, eh, usted también recibe enseñanzas del Espíritu Santo y también las puede compartir. Por eso, gracias a los hermanos que estuvimos hablando en la semana, gracias porque en esas conversaciones a uno se le alumbra la ampolleta también. Así que de verdad, muchas gracias hermanos y sigamos haciendo ese ejercicio edificante. ¿Sí? Bueno, entremos en materia. Hoy vamos a hacer un recordatorio muy simple de la clase anterior. Vamos a complementar el cuadro parte 2. Puse este punto, hermanos, complementando el cuadro parte 2, porque en la semana, como les decía hace un rato, hablando con un hermano muy estudioso en la escritura, conversando respecto a Melquisedec, aclarando ciertas dudas de las clases que hemos hecho. Es increíble, hermanos, cómo el Espíritu Santo le va mostrando cosas a través de estas conversaciones, cosas que uno no ve, cosas que uno se da cuenta en el compartir. Así que quise tomar un poco de lo que conversamos para mostrarles lo que el Señor me mostró. ¿Sí? También vamos a ver una aplicación doctrinal respecto al nombre de Melquisedec, que es primero justicia y luego paz, y para finalizar una breve conclusión. ¿Sí? No quiero tirar toda la carne a la parrilla, hermano, porque ya nos va quedando una tercera clase donde vamos a terminar el cuadro de Melquisedec. Recuerde, si bien es cierto estamos hablando de Melquisedec, no se olvide de que el estudio que estamos haciendo o las clases que estamos compartiendo con usted tienen que ver con Cristo en cuadros. Entonces, estamos viendo la persona de Melquisedec en una perspectiva de cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante no perder ese enfoque. ¿Sí? Sigamos entonces. Recordatorio, vimos la semana pasada el cuadro, hicimos una comparación entre Melquisedec, algunos atributos que aparecen en la Biblia,
y los comparamos con nuestro Señor Jesucristo y nos dimos cuenta que había un cuadro acá, un cuadro por algunas características muy similares entre estas dos personas. Fíjese la diferencia. Dijimos en la clase pasada y las anteriores que Melquisedec no es la persona de Jesucristo, sino que es un cuadro de Jesucristo. Por muchos detalles que están acá, por muchos detalles de los que vamos a hablar también hoy día. Complementamos el cuadro acá, hablamos varias cosas respecto a la primera, segunda venida, que el nombre tiene una relación con las venidas, con lo que se va a hacer acá, con la primera venida que ya hizo y con la segunda venida que es lo que hará nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la corona de justicia para los que aman su venida, que es un Dios de paz. Bueno, acá tenemos Melquisedec, cuadro de Cristo, porque es una sombra de lo que ha de venir. También hicimos una aplicación personal, ¿ya? Cómo el Señor Jesucristo nos trajo justicia y paz a nosotros los que somos salvados, ¿sí? Vimos acá este versículo que dice que la paz es el efecto de la justicia, es el resultado de la justicia, primeramente. Hablamos del fruto del Espíritu, que es posterior a la salvación, donde trae justicia y paz. Y también vimos acá un versículo que dice que el reino de Dios es justicia y paz, y gozo también en el Espíritu Santo. Vimos una pequeña conclusión respecto a lo que busca el incrédulo, respecto a la justicia y la paz, y también vimos lo que experimenta el creyente una vez que es salvado, perdón. Eso como breve recordatorio, hermanos, perdón si es que me explayo en algún punto, pero para los que recién se están sumando a estas clases, las personas que no han visto las clases anteriores, es una buena práctica hacer una pincelada de lo que se vio la semana pasada para engancharlos en las clases anteriores. ¿Sí? Esa es mi intención, que también engancharlos para que puedan ver las clases anteriores. ¿Sí? Entonces, entrando en materia, perdón, hermano, les decía hace un rato, vamos a complementar, mejor dicho, el cuadro que vimos la semana pasada. Yo les contaba que conversando con un hermano muy estudioso de la escritura, estuvimos compartiendo puntos de vista, compartiendo conocimiento de la palabra del Señor, y en uno de esos idas y vueltas, el Señor me mostró una cosa que no había visto, a pesar de estar estudiando, viendo las similitudes entre Melquisedec y Jesús, que están acá. El nombre, por ejemplo, justicia, paz, que es sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo con pan y vino a Abraham y que recibió diezmos de todo, son cosas que también hizo el Señor Jesucristo. Fíjese que hay una cosa que la marqué en rojo acá, que es adicional a lo que vimos la semana pasada. Por eso les digo que estamos complementando el cuadro, parte número 2. Fíjese, le pido que me acompañe a Hebreos 7. Es algo que ha causado gran controversia, o no sé si controversia es la palabra, un poco de... induce errores esta frase sin padre y sin madre, y sin genealogía, haciendo referencia o creyendo que la persona de Melquisedec apareció de la nada. ¿Ya? Eso lo vimos algunas clases anteriores en la aplicación histórica. ¿Sí? Entonces, le invito a que me acompañe a Hebreos 7.3. 7 versículo 3. Dice, sin padre y sin madre. Ojo con ese detalle. Acompáñeme leyendo. 7 versículo 3 de Hebreos. Sin padre, veamos del 2 mejor dicho, por causa de contexto. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significan primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se dice de Melquisedec acá, el versículo 3, Pablo está diciendo que
está dando una descripción de él, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, esa palabra es importante, hermanos, semejante al Hijo de Dios. No el Hijo de Dios, sino semejante. Ya tenemos una diferencia para saber que son dos personas distintas. Permanece sacerdote para siempre. ¿Ok? Dice sin padre y sin madre. Y acompáñeme a Mateo capítulo 12, versículo 46. Usted se recordará de esta escena del Señor Jesucristo. Versículo 46. Vamos a leer del 46 al 50. Creo que dice ahí, pero estoy tapando con mi cámara. Del 46 al 50. Mateo 12, versículo 46 al 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, Jesucristo mientras hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesucristo, fíjese lo que dice, al que le decía esto dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Y qué tienen de... cuál es la similitud acá? Acá se habla de que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía. Y Jesucristo acá en Mateo 12, usted lo puede ver en los otros evangelios, está la misma historia, con casi las mismas palabras. Dice que solamente su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, dice. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Y cuál es la similitud acá, hermano? La similitud acá es que respecto al sacerdocio, respecto al ministerio que están cumpliendo en la tierra, tanto Melquisedec como Jesucristo, por eso se dice que no tienen ni padre ni madre Melquisedec, y por eso Cristo dice que su madre y sus hermanos son quienes hacen la voluntad del Padre, de Dios, porque es una referencia al ministerio. Sabemos que Jesucristo carnalmente o terrenalmente, mejor dicho, sí tenía madre y sí tenía hermanos, pero esta porción de la Biblia nos habla de su contexto de ministerio. Lo mismo que con Melquisedec. Pablo en Hebreos 7 está hablando del ministerio de Melquisedec. ¿Sí? Un ministerio sin padre, sin madre y sin genealogía prácticamente. No que salió de la nada este Melquisedec. Es cosa de entender el contexto de Hebreos capítulo 7, bueno, capítulo 6 también, pero el capítulo 7 está hablando más de eso. Así que hermanos, ¿por qué estamos complementando este cuadro? Esta segunda parte de complementar el cuadro, porque seguramente hay muchas otras similitudes para decir que Melquisedec no es Jesucristo, sino que Melquisedec es un cuadro de Jesucristo. Deben haber muchas más similitudes. Me imagino que el Señor nos irá revelando a su debido tiempo. Deben haber muchas más, hermanos. Estas son las que yo he encontrado. Así que pasemos al siguiente punto. Complementando el cuadro parte 2, sigamos acá. Entonces, Melquisedec, hermanos, es un cuadro de Cristo. Un cuadro en lo que era, lo que vimos en los detalles, en los títulos que tenía, sacerdote por ejemplo, rey, en lo que hizo, en la bendición que hizo con pan y vino, que también lo hizo Jesucristo, en lo que recibió, acuérdese que Melquisedec recibió diezmos de todo, y en el nombre, lo que significa el nombre de Melquisedec, justicia y paz. Entonces, en esas 5 cosas al menos
tenemos una similitud entre Melquisedec y Jesucristo. Y hay una frase, hermano, que también trae un poco de controversia, o no controversias, nuevamente la palabra a lo mejor no es esa, sino que causa un poco de extrañeza, que dice, según el orden de Melquisedec, capítulo 5 de Hebreos, y capítulo 6 y capítulo 7, nombran esta frase, que Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esta frase, hermanos, para ser bien claro en esto, no quiere decir según la orden de Melquisedec, que Melquisedec esté dando una orden para que Jesucristo sea el sumo sacerdote. No. Lo que dice acá, el contexto de estos capítulos, habla de según el orden de Melquisedec en cuanto a la sucesión de su ministerio como sumo sacerdote. ¿Por qué? Capítulo 7 de Hebreos habla de que este sumo sacerdote, Jesucristo, el contexto dice que no es según el orden de Aarón, ¿ok? Con ese sacerdocio levítico, que no viene de una sucesión del sacerdocio de Aarón, ni de los hijos de Aarón, sino que la Biblia es clara, dice acá, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué hace esa diferencia? Bueno, Jesucristo de partida no era de la tribu de Leví. Usted sabe que es de la tribu de Judá. ¿De dónde eran los sacerdotes de hijos de Aarón? Esa sucesión hereditaria venía de los hijos de Aarón por ser de la tribu de Leví. Jesucristo nada tiene que ver con eso. Y eso lo explica Hebreos capítulo 7. ¿Qué más? No según el orden de Aarón respecto a los sacrificios. Recuérdese usted que los sacerdotes levíticos, los hijos de Aarón, hacían sacrificios con animales, con derramamiento de sangre y todo lo demás. Usted lo conoce, lo hemos visto muchas veces. Melquisedec hacía sus bendiciones y sacrificios, bueno, al menos lo hizo una sola vez, una bendición, con pan y vino. Muy diferente a los sacerdotes levíticos. Recuerde que Cristo es el Cordero que se inmoló por nosotros. ¿Ok? Entonces, no según el tipo de sacrificios. Y por último, no es de la orden de Aarón según su ministerio. Recuérdese que los hijos de Aarón tenían que hacer, cuando hacían su sacrificio, para expiar los pecados de él mismo y del pueblo, tenían que hacer primero expiar los pecados por él mismo y después por los del pueblo. Y eso lo tenía que hacer constantemente, cada año. El ministerio de Jesucristo, según lo que dice Hebreos capítulo 7, Cristo no fue necesario hacer un sacrificio por Él y luego hacerlo por el resto. Él es el sacrificio. Y lo otro es que no fue un sacrificio temporal. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue una vez y para siempre. Por lo tanto, capítulo 7 de Hebreos está explicando que la frase según el orden de Melquisedec no tiene que ver con una orden de Melquisedec, sino que con ese tipo de sacerdocio, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Respecto a la sucesión, que Cristo no sucede o no viene del orden de los sacerdotes levíticos, del hijo de Aarón, perdón. ¿Sí? Espero que esa parte haya quedado clara. Y volvemos a reafirmar, Melquisedec no es Cristo, no es la segunda persona de la Trinidad, sino que es un cuadro de Cristo, una persona común y corriente que tiene que tiene sus atributos muy semejantes a Jesucristo, que ya lo hemos visto acá y sin duda vamos a ver muchos más según nos dé nuestro estudio personal. Así que hermanos, con eso termino respecto a la parte de complementando el cuadro de Melquisedec con Jesucristo. Perdón el agua, pero yo hablo muy rápido, hermano, entonces tengo que hidratarme la lengua. Bien, vamos a entrar al segundo punto, o tercero, mejor dicho, aplicación doctrinal.
Aplicaciones, yo le puse acá en el monito. Espero que le guste el monito, hay harto diseño ahí. Bueno, no tanto, pero para que se entienda. Aplicaciones. Algunas clases pasadas, Cristian habló de las aplicaciones que se deben hacer para cada porción de la escritura y como usted sabe o debería saber, es una de las reglas de interpretación bíblica. Una de las reglas habla de que cada porción de la Biblia tiene una aplicación histórica, tiene una aplicación doctrinal o profética y tiene una aplicación personal para nuestras vidas. O sea, la escritura se puede leer en esas tres perspectivas. La histórica es lo que nosotros hemos visto desde el principio, desde que se empezó a ver Melquisedec, donde se habló de que era contemporáneo de Abraham, que podría ser el hijo de Noé, Sem, qué pasaba esto, dónde se habló de los reyes, cuando aparece esta persona, Melquisedec, cuando vienen de una derrota, cuando Abraham rescata a su familia, ahí recién aparece. Eso es el contexto histórico. La historia misma lo muestra. Incluso en la misma historia aparece esta persona de Melquisedec y me di el trabajo de buscar en otros, en internet, qué sé yo, menciones de Melquisedec y aparece en varios otros libros por ahí de otras religiones. ¿Sí? Esa es la aplicación histórica. Se puede sacar mucho de ello también. Respecto a la aplicación personal, también lo vimos la semana pasada, la aplicación personal de Melquisedec o de lo que nosotros aprendimos de Génesis 14, cuando aparece Melquisedec, y Hebreos capítulo 7, donde tenemos una explicación de Pablo de Melquisedec. Hicimos una aplicación personal respecto del nombre, que tiene que ver con la justicia y con la paz. Hicimos una aplicación a nuestras vidas desde el momento que nosotros fuimos salvados. Que primero experimentamos la justicia y posteriormente a ello la paz espiritual. ¿Sí? Y por último, hermanos, ahora vamos a revisar la aplicación de esta porción de Melquisedec, capítulo 14 de Génesis y capítulo 7 de Hebreos. Vamos a ver la aplicación doctrinal o profética de esta persona de Melquisedec, de su nombre, de lo que hizo. Entonces, respecto a la aplicación doctrinal, vamos a ver respecto del nombre, que significa justicia y paz, que ya lo vimos, que tienen una relación directa o una aplicación directa a las venidas de Cristo. Yo le adelanté algo la semana pasada y me gustaría hoy, en lo que queda de clase, complementar o aplicar, mejor dicho, hacer la aplicación doctrinal de Melquisedec respecto a la primera venida y a la segunda venida. Acuérdense que las semanas anteriores nosotros hablamos de que incluso el nombre de Melquisedec, haciendo este cuadro con Jesucristo, tienen que ver con las venidas de Cristo. Lo que pasó o las consecuencias de cada una de las dos venidas de Cristo a la tierra. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Les pido atención y que me perdone, hermano, si es que estoy siendo majadero con algún tema, pero es necesario entenderlo. Y usted sabe, la Biblia completa es la que nos habla. Y es un buen ejercicio estar comprobando lo que nos dice la Escritura en la mayor cantidad de libros de la Biblia. Así que le pido que me ayude a buscar. Vamos a estar navegando bastante en la Biblia, hermanos, para entender esta aplicación doctrinal respecto a la primera y segunda venida de Jesucristo. Vamos allá. Bueno, acá tenemos un cuadrito, una línea de tiempo. A mí me gustan mucho las líneas de tiempo para poder explicar algunas cosas, para que no queden dudas. Y bueno, acá tenemos una línea bien básica que la saqué de otra clase que hice, donde tenemos la época de los judíos, después la iglesia, la transición de judíos a la iglesia que pasó en Hechos, que ya también lo vimos hace un tiempo. Tenemos después de la iglesia, posterior a la época de la iglesia, viene el rapto de la iglesia. Después viene la tribulación, que está dividida en tribulación y en gran tribulación.
Después de eso, el evento que viene es la segunda venida de Cristo, que es el día de venganza del pleito de Sion, que lo vimos en algunas clases anteriormente también. Posterior a eso viene el milenio. Al final del milenio se encarcela, pasa algo con Satanás acá. No quiero tirar ningún spoiler o algún adelanto. Yo sé que usted sabe, pero no le quiero adelantar lo que va a pasar acá. Y posterior a esto, el milenio, viene la eternidad. Entonces, ¿dónde se pone interesante el cuento? Bueno, todo esto es muy interesante, hermano, si es que lo estudiamos por módulo. Pero respecto a la aplicación doctrinal de Melquisedec, del cuadro de Melquisedec, el nombre que significa justicia y paz, vamos a decir que en la primera venida de Jesucristo, que ocurrió acá en este espacio de tiempo es el libro de Hechos, hermanos, donde se está haciendo la transición de los judíos a la iglesia. Recuerde, ¿qué pasó en la primera venida? Cuando Cristo vino a la tierra, la primera vez vino para darnos justicia y paz de manera espiritual, individual e individual, lo que vimos en la clase pasada. Y se lo quiero demostrar acá. Bueno, primera venida de Cristo, Zacarías 9, versículo 9. Acompáñeme allá. Zacarías 9, versículo 9. Dice 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es una profecía de cuando Jesús iba a hacer esta entrada triunfal, que iba a ser con un pollino, tal como lo dice acá. Esto se cumple cuando Cristo vino la primera vez a la tierra, cuando vino humilde, cuando vino justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Justicia, hermanos. Justo y salvador. Usted puede comprobar esta porción en los evangelios. Si que usted no me cree, vaya a los evangelios y podemos ver dónde está esta porción, donde se cumple esta profecía. No la anoté acá, debería haberla anotado. Bueno, hermanos, no lo tenía anotado, pero me di una pausa para buscarlo acá y acá lo tengo. Estas son en la magia de la tecnología. Esto está en Mateo 21, versículo 6. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asta y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esa profecía de Zacarías, que iba a venir el justo, salvador, humilde, sobre un asno, un pollino, se está cumpliendo acá en Mateo 21, donde está la entrada triunfal en Jerusalén de Jesucristo. ¿Sí? Por eso la primera venida trae justicia con el justo y salvador. Acompáñeme a Romanos 1. Romanos 1, esta es una canción, usted también, yo creo que se la sabe de memoria. Romanos 1, 16 al 18 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia a través del Evangelio. Cristo nos trajo justicia a través del Evangelio en su primera venida, como dice acá. Justicia, justicia espiritual e individual. Justicia a través del Evangelio. Acompáñenme a Hechos 10:36. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
como dice ahí, paz a través del Evangelio. Leámoslo nuevamente. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Cristo también nos trajo paz a través de su Evangelio, según el Evangelio de la paz que dice acá. Recuérdese qué es lo que es el Evangelio, o para el que no lo sabe. Evangelio es la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo al tercer día conforme a las Escrituras, dice Pablo en Corintios. Eso es el Evangelio. Entonces Cristo nos trajo justicia y paz a través del Evangelio, lo que vino a hacer en su primera venida, en la primera venida de Cristo, que fue hace 2000 años atrás, un poquito más, o un poquito menos, según algunos. Acompáñeme a Efesios 2, del 12 al 18. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el Evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense acá, buenas nuevas de paz, y vino haciendo la paz. Eso es lo que dice, según lo que hizo Jesucristo en su obra en la cruz, en su primera venida. ¿Sí? Y por último, Zacarías 9:10, acompáñeme allá nuevamente, estuvimos hace un ratito. Zacarías 9:10. Dice así, vamos a leer del 9 por contexto. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9:10 dice que hablará paz. Hablará paz. Me faltó acá el acento en el hablará. Hablará paz, hermanos. Entonces, para terminar esta parte de la primera venida, sin duda hay muchísimo más, hermanos, para estudiar acá. Muchísimo más. Pero sería infinita la clase. Cristo en la primera venida nos trajo justicia y paz, y como habíamos dicho en clases anteriores, de manera espiritual e individual a través de la salvación. ¿Sí? A través de la salvación, hermanos. Si usted es salvo, usted experimentó justicia en su vida y también está experimentando la paz espiritual que nos da el Señor Jesucristo. Porque, le vuelvo a repetir, como dijimos en clases anteriores, el mundo, hoy día como está, no nos ofrece justicia. Es totalmente lo contrario a la justicia. Inclusive la paz. Hoy día no tenemos paz en el mundo. ¿Sí? No tenemos, el mundo no nos ofrece paz. Todo lo contrario, aflicciones. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos en justicia y paz, lo hacemos de manera espiritual, a través del Evangelio de Cristo, a través de nuestra salvación. ¿Sí? Y le digo eso, hermanos, para que no espere justicia ni paz del mundo, porque eso no va a pasar. Hay gente que sale a la calle a protestar porque quiere más justicia. ¡Ey! Queremos un país más justo, con pancartas, haciendo protestas.
Y la verdad, hermano, lamentablemente hay creyentes que caen en eso, que están pidiendo justicia a un mundo, a un Estado que no va a ser más justo, sino que todo lo contrario. La Escritura dice que no va a haber paz ni justicia en la tierra. No va a mejorar. Este nuevo año no nos va a mejorar la justicia y la paz en nuestro país. Cada vez hay más delincuencia. Bueno, usted debe conocerlo mejor que yo respecto a que no hay paz en el mundo, en este país, y ni menos en el mundo. Entonces, hermanos, lo que Dios nos trajo, lo que Cristo nos trajo en cuanto a justicia y paz, lo hizo de una manera espiritual, a través del Evangelio, a través de nuestra salvación. ¿Sí? Eso con respecto a la primera parte. La primera venida de Cristo nos trajo justicia y paz de manera espiritual e individual. Y vamos a la segunda venida. Perdón. ¿Qué hay con la segunda venida? Tenemos acá el mismo cuadro, la misma línea de tiempo, donde tenemos que posteriormente a la tribulación tenemos el evento de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y cuando digo venida de Cristo me refiero a venida literal. ¿Sí? Literal. Esta segunda venida de Cristo la hemos visto muchísimo en algunas clases, que tiene que ver con el día de venganza, porque es el pleito de Sion. Usted sabe que nunca nos podemos olvidar de esta venida, porque este acontecimiento es uno de los más importantes en la Escritura, y muchas de las profecías, muchos de los pasajes, gran cantidad de la Biblia habla o hace referencia a esta segunda venida. Porque acuérdese que el tema de la Biblia es quién se sentará en el trono. ¿Y qué es lo que pasa en esta segunda venida de Cristo? Se llegan a su final muchos de los deseos de Cristo, de Dios, que es sentarse en el trono. Eso es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Y que sabemos, ya sea por cultura general o por cultura bíblica, digamos, sabemos que no va a ser una venida pacífica como la primera venida, o una venida tranquila como fue la primera venida. Va a ser con violencia, hermano. Va a ser una venida a destruir, a imponer sus términos, Cristo, a imponer la justicia e imponer su paz de manera física y literal. ¿Ok? Entonces vamos a ver, primero que todo, el capítulo de la plena mención de la segunda venida de Cristo, que está en Apocalipsis 19:11, perdón. Acompáñeme ya. Y de ahí vamos a ir saltando a varias profecías del Antiguo Testamento. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Démosle entonces. Dice así. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidas para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hay muchísimo que se puede hablar de esto, hermano, pero no quiero cometer error y caer y irme para las ramas y alargar el video. Es un tema que me gusta muchísimo, hermano, pero vamos a tratar de simplificarlo.
Versículo 11, el que leímos de los primeros, dice, entonces vi el cielo abierto, está hablando Juan acá, esta visión, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, referencias a Jesucristo por las mayúsculas que hay ahí y por otros detalles más, y dice, ¿qué es lo que hace este caballo, o sea, esta persona sobre este caballo blanco? Con justicia juzga y pelea. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? Versículo 11, vemos que hay justicia en la segunda venida para el establecimiento del reino y justicia en la tierra, para hacerlo de manera física. ¿Ok? Haciendo un poquitito de contexto antes de lo que está pasando acá, sabemos que las naciones se están juntando contra Israel y justo, ¡pum!, aparece la segunda venida de Cristo. Hay muchos hechos que anteceden esta última venida, que es el punto máximo donde Cristo ya viene a la tierra. Son cosas que pasan en la tribulación, que la hemos visto también en algunas clases. ¿Ok? Justicia. La segunda venida para establecimiento del reino y la justicia en la tierra. Versículo 15. Leámoslo de nuevo. Dice, de su boca, de la boca de la persona que viene arriba del caballo, que es Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, para hacer justicia, hermano, para establecer el reino. ¿Y qué más dice? Y él las regirá con vara de hierro, de manera obligatoria, hermanos. Versículo 15 dice, regirá con vara de hierro, porque en el milenio posterior a la segunda venida de Cristo, cuando comienza el milenio y el milenio entero, va a ser regido con vara de hierro, porque será una teocracia. ¿Qué es una teocracia? ¿Qué es lo que es una teocracia? Es muy diferente a lo que es una democracia. Hoy día cualquiera puede decir, hagamos esto otro, y se decide en grupos. En ese tiempo, en el milenio, va a ser una teocracia regida con vara de hierro. O sea, la justicia de Dios va a ser lo que prevalecerá en ese tiempo. Lo que diga nuestro Señor Jesucristo es lo que se va a hacer. Y se va a controlar, por supuesto, con la vara de hierro. ¿Dónde va a ser esto? En el milenio. ¿Sí? Donde va a ser ejecutado, mejor dicho, el reino mesiánico literal acá en la tierra, donde hay muchísimas profecías que hablan de ello. Inclusive, hermanos, es uno de los pactos que tienen que ver con la nación de Israel, uno de los 5 pactos que hay entre Jehová y la nación de Israel. Esto se tiene que cumplir, porque es un pacto incondicional. Bueno, no nos vayamos a otro lado. Dijimos acá, justicia. La justicia se va a cumplir acá en la tierra de manera física y a nivel total, a nivel mundo. Por eso les puse acá que la segunda venida también tiene que ver con la justicia y la paz, pero de una manera física y para el mundo entero. Acompáñeme a Zacarías nuevamente, capítulo 14. Zacarías capítulo 14, 8 y 9. Usted puede leer el contexto completo acá, también se va a dar cuenta que hay bastante detalle. Versículos 8 y 9 de Zacarías 14, dice así: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día. Posterior acá, hermano, la segunda venida, lo que viene para allá es lo que dice este versículo.
lo que viene desde la segunda venida hacia adelante, vale decir milenio, eternidad, Jehová será rey sobre toda la tierra, de manera física y a nivel mundo. Toda la tierra dice acá, de manera física, no espiritual como lo es hoy. ¿Ok? Dice acá, rey sobre toda la tierra a partir de su segunda venida. Vamos a Malaquías 4. Malaquías 4, del 1 al 6. Perdón. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Acá está hablando de, bueno, el título lo dice también, el advenimiento del día de Jehová, la segunda venida. Y fíjese algunas cosas interesantes acá, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Si usted ve las copas de ira, lo que está pasando en el Apocalipsis antes de la segunda venida, hay mucho fuego, el sol impulsa fuego a la tierra, son cosas que ya están pasando hoy día, pero que en ese entonces va a pasar mucho más. Tiene que ver con el fuego. Acuérdese que el fuego lo que hace es purificar. ¿Sí? El fuego purifica. Y hay un cuadro interesante ahí con el fuego en la Biblia. Bueno, pero aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Y fíjese que los abrazará no es los abrazará con un abrazo, hermano. Por si usted pensaba eso. El abrazará, del verbo abrazar o de dar un abrazo, es con Z. Y acá no sale con Z, acá es con S. Los abrazará, haciendo referencia a un brasero que quema. Serán quemados, es lo que dice acá. Aquel día que vendrá los abrazará. Con S. Fíjese el detalle, hermano. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque van a estar quemados. ¿Quiénes? Los soberbios y todos los que hacen maldad, según lo que dice acá. ¿Ya? Versículo 2. Mas a vosotros no se pierda. Acá está hablando de los judíos, el pueblo de Dios, no los creyentes. En este punto todavía la iglesia del Señor es un misterio. Por lo tanto, ¿a quién le está hablando? A los judíos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a los judíos que temen el nombre de Jehová, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, nuevamente algo que tiene que ver con el fuego, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acá este contexto es de segunda venida, hermanos. Nacerá el sol de justicia, vendrá el sol de justicia en su segunda venida. Porque le está hablando a judíos, porque le está hablando a que el versículo 3 dice, hollaréis o pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Eso no pasó en la primera venida. El pueblo de Israel no pisó a sus enemigos en ceniza. Eso va a pasar en la segunda venida. ¿Ya? En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y fíjese otro detalle, el versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Y si usted se pone a leer Apocalipsis, en la tribulación, en esta parte de acá, antes de la segunda venida de Cristo, que es, como lo nombra acá, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el versículo 5 dice que va a enviar al profeta Elías. Y este profeta Elías, junto a Moisés, son los dos testigos que aparecen en la tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el contexto de este pasaje es segunda venida.
porque tiene que ver con los judíos también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en la segunda venida de Cristo? Nacerá el sol de justicias y en sus alas traerá salvación. Justicia en la segunda venida. ¿Sí? Recuérdese, justicia y paz física y en el mundo. Acompáñeme a Isaías 2. Isaías capítulo 2, del 1 al 4. Acá vamos a hablar respecto a la paz. Del 1 al 4, Isaías 2 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, de nuevo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a mucho pueblo, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, producto de la justicia que impuso en su segunda venida, lo que viene posterior a la segunda venida, el milenio y la eternidad, va a ser como lo está relatando Isaías acá. Paz. Va a haber paz, hermanos, en la tierra. Pero, lamentablemente, va a ser paz a la fuerza, como dice acá. Esta paz va a ser impuesta a la fuerza, tal como lo dice, el Apocalipsis, y respecto a la vara de hierro, que va a ser impuesta esta paz. Justicia y paz de manera obligatoria. ¿Sí? Paz desde el milenio hacia la eternidad, posterior a la segunda venida. Fíjese el versículo 4 dice: y juzgará, justicia, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, o sea, las van a convertir en sus espadas con las que peleaban y todo eso, las van a convertir en instrumentos para trabajar, o ya no les va a servir pelear. Y sus lanzas en hoces, lo mismo, lo van a convertir en instrumentos de trabajo, en herramientas de trabajo. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Porque no va a haber guerra, hermano, va a haber paz. Una paz mundial. No la paz que va a ofrecer el anticristo en la mitad de la tribulación, o en la tribulación, respecto a la paz y la seguridad. Va a haber paz real, literal y física acá en la tierra, a consecuencia de la segunda venida de Cristo. Y por último, hermanos, acompáñenme a Isaías 11, que está al ladito. Y acá quise poner el capítulo completo, pero no lo vamos a leer completo, sino que vamos a leer una pequeña porción. Pero si usted quiere buscarlo o quiere indagar acá respecto a Isaías 11, lo puede hacer. Tiene que ver con el reinado justo del Mesías, como dice acá el título. Acompáñeme leyendo. Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino, ojo acá, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, una especie de cinturón, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 6. Fíjese la paz que va a haber, aparte de la justicia que ya vimos en el versículo 5 y 4. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermanos, esto es lo que pasará posterior a la segunda venida en el milenio y en la eternidad. Desde ahí hacia adelante va a ser totalmente distinto. Va a haber una paz, va a haber una justicia y una paz física en la tierra, según lo que hemos visto acá. Isaías 11, yo lo invito a leerlo en su casa, la segunda venida traerá justicia y paz en el milenio y en la eternidad. ¿Sí? Y hermanos, esa es la aplicación doctrinal respecto al nombre de Melquisedec, que tiene que ver con la justicia y la paz. Hemos visto acá que la justicia y la paz van muy de la mano con ambas venidas de Jesucristo, acá en la tierra. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. O sea, no nosotros, sino que nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. ¿Sí? Pero para el contexto de lo que estamos tratando, hermanos, queda solamente la segunda venida de Cristo, en la cual Jesucristo va a traer justicia y paz física a la tierra, al mundo. ¿Sí? Espero que se haya entendido, hermano, espero que haya sido claro en la exposición. Si no, usted me llama, discutimos el tema, no hay ningún problema. Compartamos enseñanza, hermanos. Yo sé que la Biblia está lleno de estas promesas o de estas profecías respecto a la segunda venida de Cristo, y es importante no desestimar este evento que va a suceder, hermano. Le vuelvo a repetir, este evento, la segunda venida de Cristo, es uno de los más importantes en la Biblia y a nivel profético, porque es donde se le dice que es el día de venganza, donde se cierra el pleito de Sión, donde Dios cumple con su propósito a cabalidad. Por eso es una fecha o un acontecimiento importantísimo en la profecía bíblica, incluso en la vida del creyente debería ser un acontecimiento importante. Así que le invito a que no lo desestime, hermano, estúdielo y trate de saber dónde están todas las referencias a esta segunda venida de Cristo, que hay muchísimas, hermano. Hasta en lo más simple, uno puede sacar una aplicación doctrinal con respecto a la segunda venida de Cristo y lo que va a pasar y lo que va a hacer Cristo en ese tiempo. Así que le insto a que estudie esa parte, hermano. Y para terminar, hermano, perdón que me haya explayado en eso, hermano, pero haciendo una conclusión de lo que hemos visto y para dejar un poco de material para la siguiente clase, podemos decir que como conclusión, Cristo es nuestra justicia y nuestra paz hoy. No tenemos que esperarla, no tenemos que esperar la justicia y la paz. Nosotros ya tenemos justicia en nuestras vidas, y ya tenemos paz en nuestras vidas a través de Jesucristo, a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la salvación. Espiritualmente, hermano, nosotros debemos vivir en justicia, practicando la justicia, siendo justos con este libro, hermano, y en paz. La paz que nos da el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Cristo será la justicia y la paz del mundo entero el día de mañana cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Lamentablemente, hermano, va a ser una justicia y una paz de manera arbitraria, de manera obligatoria en la tierra. El mundo, como dice acá, será sometido violentamente. Eso de que, hoy humilde, eso no va a pasar en la segunda venida. Eso es la profecía de la primera venida. Humilde, salvador, como decía Zacarías, eso no va a pasar en la segunda venida. Va a ser salvador, pero no de manera humilde. Va a venir con poder, con señorío, a ejecutar y a imponer sus términos acá en la tierra. Eso está escrito, hermanos, eso es un pacto que se tiene que cumplir. Punto 3 de la conclusión. Solo quienes experimentan la justicia
pueden experimentar la paz. Nosotros como salvados, hermanos, practicamos la justicia, por lo tanto podemos experimentar la paz. Isaías 32, del 16 al 17, dice que el fruto de la justicia es la paz. Sin tener la justicia de Jesucristo, nosotros no podemos experimentar la paz en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros, los que ya estamos salvados, ya experimentamos la justicia. Y si nosotros, como hijos de Dios, ya la experimentamos, tenemos que llevar esta justicia, hermanos, y la paz al mundo, al incrédulo. El mundo debe experimentar la justicia. Si no lo hace ahora, hermano, si no lo hace ahora de manera personal e individual, lo va a hacer en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hermano, yo les insto a que llevemos esta justicia y paz al incrédulo. Evangelicemos, llevemos la palabra del Señor al que no le conoce, para que experimente la justicia y la paz. Nosotros debemos llevar la justicia y la paz a través del Evangelio a los incrédulos, no de otra forma, no hablando de otras cosas que no sea el Evangelio, y evitar caer en los errores de ofrecer un falso Evangelio, como lo hemos visto en clases anteriores. Hermanos, como conclusión es eso, experimentemos, o mejor dicho, llevemos la justicia y la paz individual al incrédulo. Hablemos de Cristo a nuestros conocidos, a nuestros familiares que no conocen a Cristo, a todo el mundo, a todas las personas, hermanos. Les insto y bueno, les agradezco por llegar hasta acá en este video. Gracias por terminar el video. Ojalá que no se hayan ido antes. Y bueno, como les digo, yo estoy atento a escuchar sus tips, enseñanzas para que compartamos más de la palabra del Señor y gozoso de que usted ya haya llegado hasta la conclusión y le espero en el siguiente video, hermano. Muchas gracias y oremos para despedirnos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor mío, gracias por el tiempo que tenemos para poder estudiar tu palabra, a pesar de que la iglesia está cerrada físicamente, Señor, nos podemos conectar, podemos aprender, Señor, y podemos aprender más de ti, Señor. No tenemos la enseñanza cortada, Señor, sino que podemos seguir adelante aprendiendo y enseñando a otros. Te pido por todos ellos que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y gracias por todo, y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, nos vemos en la siguiente clase, y bueno, comparta esta enseñanza, no sea mezquino. Nos vemos. Chao.